Bienvenidos, mi nombre es Ruth Gómez. Desde hace 20 años me dedico al asesoramiento de empresas, tanto desde el punto de vista fiscal, mercantil y laboral. En este vídeo os presento el periodo medio de maduración. Las empresas, cuando valoran su proceso productivo, deben tener en cuenta que tienen un primer flujo, que es el de las mercancías. La mercancía la compras, hay una logística interna, hay una producción, una logística externa y distribución, una venta. El momento de venta o logística externa, uno va antes que el otro en función del punto de venta que estemos utilizando, y finalmente hay una tesorería. Aquí estaríamos viendo el proceso productivo y por dónde pasa la mercancía, pero hay otro flujo, hay otro ciclo dentro de este ciclo que es el que nos interesa para calcular el periodo medio, el periodo de maduración, que es los días que tarda en pasar la mercancía de un proceso a otro. Es decir, los días que dura este periodo de aprovisionamiento, los días que dura este periodo de producción, los días que se tarda en vender la mercancía, los días que se tarda en cobrar esa mercancía y, por supuesto, los días que vamos a tardar en pagar a los proveedores. Por el esquema anterior, pues tendréis, supongo que habéis deducido que el periodo medio de maduración corresponde al periodo de tiempo que transcurre desde que la empresa invierte una unidad monetaria en la compra de esas materias primas, de esa mano de obra, en gastos de fabricación, hasta que lo recupera con el proceso de venta y el cobro. Es decir, desde el momento en el que comienza el periodo de aprovisionamiento hasta que finalmente se produce el cobro de esa mercancía vendida. Cuando calculamos el periodo de maduración, lo tenemos que desglosar en 5 subperiodos. El primer periodo sería el periodo medio de almacenamiento de las materias primas. El segundo sería el periodo medio de fabricación. El tercero es el periodo medio de venta o productos terminados. El cuarto es el periodo medio de cobro. Y el quinto es el periodo medio de pago. Vamos a ir abriéndolos todos estos periodos. El periodo medio de almacenamiento de materias primas. Lo primero que debemos calcular es la rotación de las existencias que hay en materias primas en el almacén. Es decir, cuántas veces se renueva el almacén al año, que es el periodo en el que vamos a considerarlo. Si estuviéramos calculando este periodo medio pues en el mes, pues lo que estaríamos determinando es cuántas veces se renueva el almacén en el mes. ¿De acuerdo? Nosotros los cálculos los vamos a hacer por el año. ¿Cómo se calcula la rotación? Pues se va a dividir las compras anuales de materias primas dividido por las existencias de materias primas. Las existencias medias de materias primas se calculan sumando primero las existencias iniciales y las finales, y lo que nos dé lo dividimos entre 2. Y ese será el saldo medio de materias primas. Una vez que tenemos la rotación calculada, realizamos este cálculo, 360 dividido por la rotación. Hay muchos manuales que veréis que este cálculo lo realiza entre 360 o entre 365. 360 es el año comercial, 365 es el año natural. Bueno, va a haber una pequeña diferencia si lo tenéis determinado de una manera o de otra.
el tema es que adoptéis un criterio, o bien el año comercial 360 o el anual, y ese sea el cálculo que utilicéis para todos los periodos medios que tenemos que calcular. Yo los cálculos los voy a realizar a través de 360. Otra manera de calcularlo, y os lo vais a encontrar en algún manual, no en tantos, porque esta fórmula no la vais a encontrar en tantos manuales, o al menos yo no la he encontrado en muchos manuales, sino en algunos, que no os lleve a confusión. Vamos a repasar lo que yo os acabo de decir. Yo lo primero que hago es calcular la rotación, compras anuales de materias primas dividido por las existencias medias de materias primas, y después divido 360, lo divido por la rotación. Esta otra función que os vais a encontrar, en el numerador va a poner las existencias medias de materias primas y las va a dividir por las compras anuales de materias primas. Fijaros que en el cálculo de la rotación justamente esto lo tenemos al revés. Lo que nos dé lo va a multiplicar por 360. Que no os lleve a confusión, porque al final nos va a dar exactamente el mismo número de días, lo calculemos con la función anterior como por esta. Da exactamente los mismos días, ¿vale? Por lo tanto, que no os lleve a confusión, porque a veces cuando uno empieza a estudiar el periodo medio, periodo de maduración, si te encuentras estas dos funciones en dos manuales, parece que son diferentes y dices, Dios, ¿ahora qué aplico, no? O cuál memorizo, o cuál pongo en un examen. Pues pon la que quieras, o utiliza la que quieras, porque te va a dar el mismo número de días. Si a mí me gusta utilizar la anterior, es porque primero llego a la rotación y me dice el número de veces que se renueva el almacén o el saldo de clientes, etc. Y en cambio aquí pierdo ese dato. Pero el cálculo va a ser exactamente el mismo, ¿eh? El resultado os va a dar exactamente el mismo. Vamos a verlo esto con un ejemplo. Si tengo saldo medio de existencias materias primas, que ya he hecho el cálculo, 17.600, el consumo del periodo son 273.650, la rotación es el número de veces que se renueva el almacén en estas materias primas, son 13,27 veces. Si después divido 360 por la rotación, me va a dar que se renueva cada 27,117 días. Cada 27 días. Veamos el siguiente periodo medio que vamos a utilizar para calcular el periodo medio de maduración, que es el de fabricación. Volvemos a calcular la rotación. Insisto que podéis ir por la función aquella más rápida, que directamente se va a calcular el periodo medio de lo que estemos calculando, materias primas, fabricación, cobro, pero en este caso siempre voy a pasar por la rotación. Entonces, lo primero que calcularíamos sería la rotación, el número de veces que se va a renovar dentro de este proceso de fabricación. El cálculo es consumos anuales de productos en curso o costes de fabricación, y lo vamos a dividir por el saldo medio de productos en curso. Para calcular el periodo medio, lo que vamos a hacer es 360 dividido por la rotación que acabamos de calcular. Esto con un ejemplo. Si el saldo medio de existencias de productos en curso son 49.115 y los consumos anuales o costes de fabricación son 412.300, pues esto me dice que se renueva en el año
8,39 veces. Y el número de días, que resulta de 360 dividido por la rotación, será de 42,88 días. El tercer periodo de maduración sería el periodo medio de venta o almacenamiento. Aquí volvemos a calcular la rotación, que en este caso será determinado por la división de las ventas anuales a precio de coste dividido por las existencias de productos terminados. Porque lo que vamos a determinar es el número de días que el producto está terminado, pero se mantiene en el almacén hasta que se vende. A continuación, calculamos nuestro periodo medio, en este caso de venta o almacenamiento, a partir de el número de veces que nos ha dado en el cálculo anterior de rotaciones. Con un ejemplo, saldo medio de existencias en productos terminados serían 38.090, las ventas anuales a precio de coste 968.550 y esto nos daría, por un lado, la rotación 25,42 veces y el periodo medio, que lo que nos daría serían los días, resultarían 14,15 días. A continuación calculamos el periodo medio de cobro, que será el número de veces que se renueva la cartera de clientes, de los derechos de cobro sobre clientes. El cálculo sería ventas anuales a precio de venta dividido por el saldo medio de los créditos con clientes. Con esto vamos a conseguir el número de veces que se renueva y a partir de ese valor calcularemos el periodo medio de cobro. Con un ejemplo tendríamos saldo medio de créditos con clientes serían 309.294. Las ventas a precio de venta 1.545.870. Pues esto sería una rotación de 4,99 veces. Y lo que supondría es que esa rotación, esa rotación que dice que se renueva en un año 5 veces, pues en días se convierten en 72 días. Cada 72 días se renueva los créditos, los saldos de clientes. La suma de estos 4 periodos que acabamos de calcular nos dará el periodo medio de maduración. Este es el periodo medio de maduración. A continuación, le podemos añadir el periodo, en el cálculo, el periodo medio de pago, pero con ello obtendríamos el periodo medio de maduración financiero. Nuestro periodo medio de maduración con los cálculos que hemos hecho anteriormente, las materias primas, el de fabricación, el de venta y el de cobro, tendríamos 156 días en nuestro periodo medio de maduración. Desde que adquirimos la materia prima hasta que la cobramos mediante la venta, han pasado 156 días. Vamos a calcular el periodo medio de pago. Se calcula igual que en los anteriores. Primero determinamos la rotación, el número de veces que se renuevan estas deudas con proveedores. El cálculo vendría determinado por las compras anuales dividido por el saldo medio de deudas con proveedores. Y una vez hemos determinado la rotación, calculamos el periodo medio de pago dividiendo 360 por la rotación. En nuestro ejemplo serían saldo medio de deudas con proveedores
162.366,45, compras anuales 541.172,50, nos daría el número de veces 3,33 y en el periodo medio de pago, el número de días serían 108 días. Es decir, tardamos en pagar 108 días a nuestros proveedores. Si incorporamos, como hemos dicho anteriormente, si incorporamos el periodo medio de pago, que en este caso no sumaría, sino que restaría al periodo medio de maduración, se convierte en periodo medio de maduración financiero. Y en nuestro cálculo tendríamos todos los periodos que hemos calculado y nuestro periodo medio de maduración financiero, en este caso financiero, sería de 48,17. Eso significaría la diferencia entre lo que nosotros tardamos en cobrar las inversiones que hemos hecho en una materia prima desde que entra en el almacén hasta que la cobramos, que es el periodo medio de maduración, respecto al periodo de pago, que puede ser inferior o superior a este periodo medio de maduración. En este caso el saldo es positivo y nuestro periodo medio de maduración es superior al periodo de pago en 48,17 días. Si os acordáis, antes nuestro periodo de maduración era unos 156 días, creo que eran. Nuestro periodo medio de pago es de 108. Nosotros pagamos a nuestros proveedores antes de haber cobrado las mercancías, las ventas. Esto tendríamos que ponerlo en contexto también con el sector. Habrá sectores que seguramente presenten un saldo negativo en este periodo medio de maduración financiero, es decir, su periodo medio de maduración, incluyendo el de cobro a clientes, sea inferior o tal vez inexistente y lo que tengamos es periodo medio de maduración de pago. Por ejemplo, los grandes almacenes venden al contado. Tú vas a cualquier, no quiero hacer publicidad, pero tú vas a cualquier establecimiento que compres la comida y ellos pues tienen la mercancía allí, tú la coges, pasas por caja y pagas. Entonces no tienen periodo de medio de cobro. Es inexistente, es que ellos cobran a contado. En cambio, las condiciones de pago que tienen con sus proveedores, y algunas es brutal, las condiciones de pago que obligan, porque tienen un poder de negociación muy grande, porque muchísimos proveedores pues andan locos por suministrar la mercancía a esos grandes almacenes, pues el poder de negociación que tienen es muy alto y entonces lo que hacen es alargar mucho el periodo medio de pago y el periodo medio de cobro es inexistente. Vosotros habréis ido a muchísimos grandes almacenes, veréis que os ponen 3x2, ¿no? Te llevas 3 detergentes y pagas 2. Y tú piensas, ¿cómo le saldrá a cuenta? ¿No? Pues será que el proveedor le ha hecho una oferta. No. Puede ser, que sí, que le haya hecho una oferta, pero en la mayoría de las ocasiones no es esa la razón. Es más, ellos, con esa venta que te están haciendo, que te están dando 3 detergentes al precio de 2, están ganando dinero. No te pienses que están perdiendo ni un céntimo. ¿Dónde están haciendo ellos el negocio? En el periodo medio de pago. Tú te llevas 3 detergentes, sí, es verdad, pero pagas 2. Ellos ya se han garantizado, aparte de que algunos establecimientos te suben el precio, que eso ya no entraría en el tema ético. Vamos a ver el tema económico. Tú te llevas 2 detergentes. Habías ido a comprar 1. Ellos se han garantizado de que tú
compres y pagues 2 y te llevas 3. Bueno, el tercero es lo de menos. De momento ya tienen 2 vendido. Ese dinero ellos lo tienen en el banco, generándole una rentabilidad que a veces pues es muy alta. Y ellos viven muchas veces en estos descuentos. El beneficio que tienen no es tanto en la venta en concreta, sino el beneficio financiero que obtienen de ese dinero, ponerlo en un producto financiero que les rente, porque el periodo medio de maduración de pago a lo mejor es de 100 días. Es decir, tú compras esa mercancía, ellos la cobran al contado y durante 100 días pueden depositarlo en productos financieros que les estén generando interés. Aparte de las condiciones de compra tan bestia que en algunos casos establecen, que es que pues los proveedores tienen que hacerles descuentos, pero sobre todo el periodo medio de pago. Entonces, lo ideal es que este periodo medio de maduración financiero sea lo más corto posible. Y si puede ser negativo, esto ya es genial. El negativo solamente lo tienen las empresas que venden al contado y que compran y venden, que no hay transformación. Es decir, estos grandes almacenes compran mercancías y las venden. Las compran, las venden al contado y pagan a los días que hayan negociado. Y que no son 30 días, en ningún caso, ni 30 ni 60. Estos negocian 90 días y el proveedor al que le pagan 90 días ya puede dar gracias, porque la mayoría se van a más. ¿De acuerdo? Esta sería la lectura del periodo medio de maduración. Esto es un poquito lo que os decía. Lo que nos interesa es reducir, incrementar toda la rotación de nuestro periodo para que se pueda incrementar la producción, para que se puedan generar más ciclo de producción, pero por supuesto, si somos una empresa industrial, cuanto más elevado sea nuestra rotación, por supuesto, pues más exigirá inversión en equipos, tanto en renovación, sustitución o reparación. Aquí, bueno, sería un poquito un resumen de las medidas a adoptar. Supongo que ya habéis llegado por lo que hemos comentado, pues a más de una conclusión, medidas a adoptar. Pues nuestro periodo medio de pago, pues que sea lo más elevado posible. Nuestro periodo medio de cobro, pues intentar reducirla al máximo mediante anticipos a clientes, cobros a contados, utilizar pues contratos de factoring para reducir ese periodo de cobro. El periodo medio de ventas, pues de qué manera nuestro producto terminado podemos hacer que esté el menos tiempo posible en el almacén. Pues supongo que con estas acciones de marketing que os he comentado, este 3x2, pues supongo que ya os he dado alguna pista de cómo reducir el tiempo en el que el producto está en las estanterías. Porque si yo reduzco el tiempo que está en las estanterías y además me pagan al contado, pues esto es el negocio redondo y es el que hacen los grandes almacenes. Compran un elevado número de productos, hacen ofertas especiales. El lunes sin IVA, que seguramente esto suena de un establecimiento, un gran almacén muy, muy concreto. El 3x2, que este está a la orden del día, pues serían hacer pues ventas especiales, descuentos, rebajas, hacer acciones de marketing, que sería, por ejemplo, este lunes sin IVA, ¿no? Que no es como tal. Todo esto son acciones de marketing, que saben cómo funciona el cerebro del consumidor, que el cerebro del consumidor funciona así. Yo me voy súper contenta a mi casa con la tele o con el ordenador, habiéndome ahorrado un 21%, y es pues en muchísimos casos es mentira,
porque la tele o el ordenador vale lo mismo que lo que valía hace una semana. Y lo mismo con el 3x2, ¿eh? A veces el 3x2, si tú miras cuánto realmente te va a salir el precio unitario, como no estamos todos los días en el súper y como no estamos bien mirando los precios de todos los productos todos los días, pues no sabíamos cuánto valía aquel detergente la semana pasada. Pero en algunos casos, pues esta semana que está el 3x2 nos han subido el precio del precio unitario y por lo tanto realmente no nos estamos llevando una unidad gratis, sino que realmente la estamos pagando. Y ya digo, en otras veces pues sí que se pueden hacer estos 3x2 porque han apretado tanto al proveedor para disponer de estas materias, de estas mercancías, tanto en el precio de compra de los productos como en el periodo medio de pago. Pero en todo caso son acciones que nos interesan realizar para reducir ese periodo medio de venta. El precio medio de fabricación, pues lo podemos reducir de varias maneras. Controles de calidad, que vaya fluido esa fabricación, mecanización de procesos. Si un proceso lo puede hacer de forma más eficiente y más rápido una máquina, pues dediquemos a las personas a hacer otras acciones que no puedan hacer tan eficientemente una máquina y optimicemos los procesos. Y bueno, el periodo medio de compra, de aprovisionamiento, sería pues mejorando las condiciones con nuestros proveedores. Y hasta aquí el periodo medio de maduración. Espero que se haya entendido la explicación, que os sea de utilidad a partir de ahora para entender e interpretar, porque no se trata de hacer solamente el cálculo, sino de interpretar qué es el periodo medio de maduración, qué consecuencias puede tener en la empresa el periodo medio de maduración, también saber interpretar cuando tenemos un balance delante o una cuenta de resultados de una empresa, entender cuál es su periodo medio de maduración y sobre todo, pues, cómo optimizar mi ciclo de producción a partir del conocimiento del periodo medio de maduración. En todo caso, muchas gracias por vuestra atención.